Somos Tigo Sports, sintonizanos que todo va a estar bien. Silbato a la boca, pitazo inicial, afuera pasa la historia. Aquí ya juegan Cerro Porteño y Libertad. ¿Habrá campeón o no en la zona A en este estadio? Y corre Camila, no llega. Genes que despeja. Insiste Libertad del centro al área. Prado no puede, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! De Libertad, Zunilda. Lateral, señoras y señores, final del partido en Upané. Libertad campeona de la zona A. Ganó Guaraní en Luque. Libertad ganó aquí. No importa qué torneo sea. El albinegro brillará siempre en la rama femenina. Ya lo hizo en el anual. Lo hizo ahora. Por un gol o por un punto. No importa cómo lo mires. Libertad siempre estará arriba en la rama femenina. Campeona en la zona A. De la Asociación Paraguaya de Fútbol. Libertad. Se preparan para recibir de manos del licenciado Víctor González, director de selecciones femeninas de la APF, la Copa Campeón 2025, segunda edición, Copa F, Zona 1. La capitana. Ahí está, Libertad, campeona, una vez más, esta vez de la Copa F. El conjunto gumarelo festeja el título de campeón de la zona A, festejando, merecido. Y no puedo creer. Pero tenía una fe muy grande, una fe tremenda, en que se podía dar un... Yo dije un 0-0, ¿verdad? Tengo la grata sorpresa de que ganó Guaraní. Es un grandísimo equipo, ya vieron lo que nos pasó. Olimpia también, Cerro también, nosotras. Estábamos muy ajustados, muy peleados, estábamos así reñidos como queríamos hace años, ya que sea el fútbol femenino. Estaba pensando yo en eso y venía así de años atrás y nunca fue tan competitivo. Siempre eran dos equipos. A lo largo de los años era UAA y Cerro, UAA tanto. Y así dos equipos, realmente, vamos a ser sinceros, era así. Y ahora estamos 4 equipos con las mismas posibilidades. Estaba viendo un compañero de ustedes, Enrique, estaba haciendo, para que Libertad salga campeón tanto, para que Olimpia salga campeón, y para que Cerro salga. Y era una locura linda. Bueno, una vez más campeona, estoy muy contenta. Le agradezco a todas mis compañeras por la entrega, al cuerpo técnico, le agradezco a mi familia por el apoyo que siempre me da. Le agradezco a mi hijo, que está en todas, él es mi amuleto ganador, como está allá, tiene miedo de las bombas, parece que yo le estaba diciendo, oiga, vamos a salir campeona, ¿qué vas a hacer? Porque vos tenés miedo de la bomba, le dije, ¿verdad? Y me voy a esconder nomás en el baño y cuando termine voy a salir, me dijo, pero... Y él, como le conoce a todas las jugadoras, me dice, le vamos a meter un gol a Lucilene, ¿verdad? Y nada, estoy muy contenta, vine con mucha energía positiva, realmente no estaba preparada para salir vice. Y bueno, estoy contenta, me voy una vez más campeona. Buenos días, antes que nada, no, uno no se tiene que cansar nunca de ganar, ¿verdad? Porque es lo que nos apasiona hacer esto. Y nada, realmente muy feliz, tenía mucha fe, lo decía desde el primer día de entrenamiento en la semana que íbamos a salir campeones. Tenía una fe, ¿verdad? Dicen que sin fe es imposible agradar a Dios y nada, la gloria siempre es para Él. Agradecerle a mi familia que siempre está detrás mío aquí, al presidente, futuro intendente de Olimpia, Ramoncito Berlanger, y a su señora, a su familia, por la confianza que tuvieron en mí, a mis chicas, que a pesar de muchas veces los problemas que tenemos dentro del plantel, entran en la cancha y realmente trabajan como equipo, es una familia dentro de la cancha. Algunas veces salen bien, algunas veces no, pero lo que nunca podemos dejar de ver nosotros como cuerpo técnico es la entrega que tienen estas chicas, juegan con mucho amor, con mucha pasión. Y bueno, y eso es importante para nosotros porque en cada partido muchas veces también nosotros tenemos que inyectar eso, algunas veces no venimos bien y verla a ella jugar con esta temperatura
y también realmente hizo un gran partido Cerro Porteño, realmente yo creo que era para los dos. El primer tiempo creo que Cerro se aprovechó mucha oportunidad, nosotros no encontramos el funcionamiento del equipo y bueno, tuvimos que cambiar la figura en el segundo tiempo necesitábamos ganar el partido, sabiendo cómo estaba el resultado más todavía del otro partido y bueno, gracias a Dios se dio. Y el cambio, escuchaba que estaba mencionando Pablo, la verdad, algunas veces sale bien, cuando sale bien nosotros somos los héroes y cuando nos sale mal, bueno, nosotros somos los culpables. Pero redondeando todo esto, muy feliz realmente, así como te dije, uno no se tiene que cansar de ganar y nada, seguimos así con mucha humildad, pensando ya seguramente hoy en el festejo y mañana ya pensar en lo que va a ser la Copa Paraguay, que también seguramente lo vamos a entrar a ganar y tratar de evitar ese último partido, ¿verdad?, del año y tratar de liquidar esto. Fácil no va a ser, ¿verdad? Hay muy buenos equipos seguramente y nada, vamos a seguir paso a paso.